Hola, el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos a través de este medio, ¿verdad? Online. El Señor les bendiga y mientras sea necesario, así será. También es de bendición y espero que cuando retomemos nuestras reuniones presenciales podamos de verdad tener ansiedad por estar presente en nuestro templo. Eso espero. Que el Señor me les bendiga mucho. Vamos a comenzar orando. Les invito a que ustedes también oren, ¿verdad? Ya. Padre mío, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por su Santo Espíritu y le ruego que usted se haga cargo, Señor, y nos respalde, nos guíe en nuestra reunión, Señor, de día sábado, que se ha hecho, Señor, ya tan habitual, Padre mío, cada semana. Te damos las gracias por esta instancia, Señor, y por poder, Señor, conectarnos, Señor, cada día sábado en este horario. Gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, Vamos a compartir hoy un lindo tema, como cada tema que el Señor nos entrega, y se llama súplica. Vamos a prender otra luz que está un poquito oscura. Ya. Se llama súplica. Eh, Sabemos que hay muchas formas de suplicar y muchas formas de hacerlo y por qué suplicar también, muchas cosas por las cuales podemos suplicar, ¿verdad? Estamos hablando nosotros de este tema con respecto a las cosas del Señor, en que podemos definir súplica como una forma de oración, ¿cierto? Un llamado de ayuda de Dios. El término lleva consigo un espíritu de reverencia y devoción, una oración solemne a un poder superior. Es rogar, es pedir, es implorar. Significa todo eso, ¿verdad? Es un discurso oral o escrito con que se suplica o ruega una cosa. Súplica es como, eh, no una oración así como calmadito, sosegadito, sino que algo así como con ímpetu, con devoción, ¿cierto? Con todo nuestro ser. Eso es una oración súplica, ¿verdad? Le voy a invitar a que supongo que tiene su Biblia al ladito, ¿verdad? Y que busque en el libro de Filipenses, ¿cierto? Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, en el capítulo 4, en el verso 6 y 7. Vamos a dar lectura, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, ¿cierto? Todo el Señor por Cristo Jesús, por amor a su Hijo, ¿cierto? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nos da respuesta, nos ayuda, nos consuela, en fin, todo lo que le pedimos, Él nos responde por amor a su Hijo Jesús. Qué bueno. Bueno, ¿cuándo debemos suplicar? ¿Cómo debemos suplicar? Bueno, para tener una idea, ¿cierto? Vamos a recordar, bueno, hay muchos líderes en la Biblia, ¿verdad? Que han orado, que han suplicado a Dios, pero vamos a recordar 7 solamente hoy día, ¿cierto? 7 súplicas a Dios. Y vamos a comenzar por una que está en el Nuevo Testamento, con uno de los patriarcas, ¿cierto? Que fue Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, ¿cierto? Uno de los patriarcas, el padre de los 12 patriarcas de Israel. Jacob, él luchó con un ángel por una bendición. Necesitaba que el Señor le bendijese. Y una noche mientras dormían, ¿verdad? Cuando venía de regreso a su tierra y había estado enviando varones de su gente con regalos, con obsequios, con presentes a su hermano Saúl, ¿cierto? Para hallar gracia ante su hermano, para que lo recibiera bien y no le fuese a matar, porque él pensaba que su hermano le podía matar, ya que cuando él se había ido por haber engañado a su hermano, ¿cierto? Y por miedo a que lo matara, se escapó con el apoyo de su mamá, ¿cierto? Él se fue a lejanas tierras y ahora regresaba, entonces tenía miedo que su hermano lo fuese a matar ahora. Y por eso mandaba
a varones de él, así con regalitos, con presentes. Y una de esas noches, en que ya faltaba poco para llegar ante su hermano, él pasa, ¿cierto? Una parte de un río, un vado que se dice, ¿cierto? Una parte baja, él los pasa todo y él se queda solo. Y una vez que se queda solo, aparece un varón, ¿cierto? Y con él lucha toda la noche. Y ese varón era un ángel de Dios. Y él se da cuenta que era un ángel, era algo de Dios. Entonces, cuando ya está por amanecer, el ángel le dice que lo suelte porque ya se tiene que ir. Y él le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Luchó por una bendición toda la noche. Y dice que fue uno de sus mulos, sufrió un desgarro y todo. Y en esa lucha, ¿verdad? Pero él luchó con todas sus fuerzas ahí, ¿cierto? Y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Mm? Y así nosotros deberíamos decir, Señor, no dejaré de orar y buscar tu rostro hasta que me bendigas. ¿Ah? Ya, bueno. Dos, Moisés. Sabemos quién fue Moisés, ¿cierto? Él intercede acá, bueno, la súplica de Jacob le pusimos como nombre, ¿cierto? Para esta ocasión, una súplica de ayuda. Eso me había olvidado decirle. Bien, ahora vamos con Moisés. Intercede por Israel y se ofrece, ¿cierto?, en sacrificio personal. Dice, Dios, haz lo que quieras conmigo, pero perdona a tu pueblo. Eso fue cuando él baja del monte Sinaí, ¿cierto? Y el pueblo de Israel, como él se tardaba tanto en bajar, pensaron que ya Moisés no existía y que ya, entonces quisieron que se les hiciera un becerro de oro y estaban adorando un becerro de oro. Entonces claro, fue así como chocante, así como tremendo para Moisés ver algo así, pero igual, él le dice ya, perdona a tu pueblo, le dice, perdónalo y yo, bueno, haz lo que quieras conmigo, ¿cierto? Entonces, eso es una súplica de intercesión. Él intercede por su gente, por su pueblo, ¿cierto? Se hace responsable de ellos. Intercede, le dice, ya, conmigo haz lo que quieras. Y nosotros, ¿cierto? Siempre por nuestros hijos, por nuestros seres amados, dice, Señor, no les tome en cuenta su pecado, mírame, Señor, yo estoy intercediendo por ellos. Lo hacemos, ¿verdad? Es bueno hacerlo, qué bonito. Después vamos entonces con Salomón. Salomón, ¿cierto? Fue hijo de David y él pidió a Dios, ¿cierto? Un corazón entendido. Cuando su padre murió y él tomó el reinado de Israel, ¿cierto? Él dijo, ¿cómo? Era muy joven él, y dice, ¿cómo guiar este pueblo? Si era una multitud, eran muchos, muchos. Entonces él dice, Señor, dice, dame un corazón entendido para guiar a tu pueblo. Y Dios, en premio de que él pedía solo un corazón entendido, le premió con gran sabiduría. Fue uno de los reyes más sabios que Israel tuvo. Y en el entorno no había otro rey más sabio que él. ¿Ve? Entonces, esa es la súplica de la sabiduría, que falta nos hace a todos nosotros, ¿cierto? Ser más sabio, ser más entendido. Entonces, pidamos al Señor en súplica, ¿cierto? En una oración súplica, así pidamos, Señor, dame sabiduría, quiero entender, quiero ser superior, quiero ser más de lo que soy, pero sabia, Señor, en sabiduría. Quiero hacer mejor las cosas para mí misma, para mi entorno, para mis seres amados. Quiero, no sé, quiero bendecirles con mi sabiduría. Ah, ya. Bueno, luego viene David, ¿cierto? Ya le dije, fue el papá de Salomón. David fue un lindo rey de Israel, ¿cierto? Parte de los 120 años de paz que tuvo Israel, ¿cierto? Primero fue Saúl, luego David, luego Salomón. Ellos, 40 años cada uno, ellos conforman los 120 años de reinado de paz de Israel. David, arrepentido, confiesa su pecado, ¿cierto? Estaba suplicando a Dios después del pecado que él cometió, ¿cierto? Al tomar a una joven, a Betsabé, que ella tenía un esposo, pero él la deseó en su corazón y a sus ojos le pareció maravilloso y la obligó, ¿cierto? Él era el rey, así que él ordenaba y los demás obedecían. Entonces, después para tapar su pecado, ¿cierto? Envió al esposo de esta joven a la línea de fuego, donde claramente tenía un 99% de posibilidades de morir. Y así fue, el joven murió todo porque eso era lo que él deseaba. Y por este pecado, ¿cierto? Cuando el profeta Natán llega ante él y le dice de lo que él es merecedor, ¿cierto? Mediante las palabras que Dios a través de ese profeta le entregaba, él se arrepiente, ahí se da cuenta de su pecado y se arrepiente. Y este es
una súplica de limpieza. Está pidiéndole perdón a Dios por haber pecado. Nosotros tal vez nunca hemos llegado a un extremo de esta índole, ¿cierto? Nada que se le parezca, pero sí nos hemos equivocado muchas veces, hemos pecado muchas veces. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo debemos postrarnos a los pies de nuestro Señor y suplicar limpieza, que Él nos perdone y poder ser limpio, ¿verdad? De tal pecado y dejar todo aquello atrás, reconociéndolo. Esos son los pasos, ¿cierto? Reconocer, arrepentirse y cambiar de actitud. Nunca más pensar si quieren volver a hacer algo semejante. Muy bien. Después viene el ladrón arrepentido. ¿Se acuerda cuál es? Claro, el ladrón arrepentido, el que fue crucificado al lado de Jesucristo. Qué honra, ¿cierto?, de estar al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que ya le quedaban solamente minutos para estar en esta tierra como un ser humano igual que todos nosotros. Fue una honra para él, ¿cierto? Y él reconoce a Jesús, ¿cierto? Él reprende al otro ladrón y porque él se arrepiente, él se da cuenta que él merecía estar ahí y reconoce a Jesús como quien era y con fe ora en su presencia por su alma. Y Jesús obviamente le responde, ¿cierto? Le dice, ciertamente que hoy estarás, le dice, en mi reino. Qué hermoso. Eso es la súplica de un alma agonizante, porque estaba ya a punto de morir. Bueno, ahí se cumple también lo que dice el Señor, que tenemos la oportunidad hasta el último hálito de vida que tengamos, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser salvos. Qué hermoso. Luego viene el carcelero de Filipo, ¿cierto? Cuando Pablo y Silas fueron apresados allí en la ciudad de Filipo, ¿cierto? En la provincia de Macedonia, ya lo que hoy en día es Grecia, ellos fueron apresados, ¿cierto? Y acá los dejaron a cargo de este carcelero. Pero hubo un gran terremoto, ¿cierto? Y se abrieron las puertas y todo, y este carcelero se asustó y se iba a matar porque era responsabilidad de él que los presos arrancaran, pues sí, que se escaparan, pues sí, habían caído los candados, se habían abierto las puertas de la celda, todo, entonces él se va a matar. Y Pablo le dice, no, no te hagas daño, le dice que estamos todos acá, nadie se ha ido. Entonces él tenía como un temor culpable, porque él, claro, él no se dio cuenta y reaccionó tarde y todo, claro, se sentía culpable y todo, pero cuando Pablo le habla así y ve que ellos estaban ahí, toda la gente les había obedecido y todo, él reverentemente les habla con convicción, ¿cierto?, de su pecado. Le dice, Señor, le dice, ¿qué haré para ser salvo? Y con docilidad, ¿cierto?, recibe a Jesús en su corazón y se convierte al Evangelio él y toda su casa o su familia. Eso es una súplica de salvación. Mire, tal vez nosotros no estemos en una situación como esa, pero muchas veces estamos presos del pecado, presos de los errores, de las equivocaciones, ¿cierto? A veces entendemos las cosas de otra manera, no en la forma normal, ¿cierto? Muchas veces nos desviamos y todo, y esos son cárceles también, ¿cierto? Podemos tomarlo con ese enfoque, que no necesariamente vamos a estar en una cárcel como lo que se entiende por cárcel, ¿verdad? A la gente que ha faltado a las reglas que están establecidas por la ley, sino que podemos tomarlo como cárceles de que en alguna etapa de nuestras vidas nos hemos sentido ahí como atrapados, ¿cierto? En errores, qué sé yo, cosas que nos pasan en esta vida, ¿cierto? Nuestro diario vivir no es fácil. Para cada uno es distinto, pero no es fácil para nadie. Entonces podemos caer en errores, ¿cierto? Y estar de pronto atrapados. Pero bueno, ahí va un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es una súplica de salvación. Y vamos con la última, ¿cierto? Acá Pablo también, el apóstol Pablo, pidió 3 veces ser liberado de un aguijón en su carne. Dicen algunos historiadores que puede ser porque por una tradición eso de las 3 veces. Bueno, hay muchos modismos en la escritura, muchas cosas que hay que conocer la vida día a día del pueblo israelita para poder entender con exactitud muchos de esos modismos que aparecen insertados en la escritura. Esto es una súplica de liberación, ¿cierto? Porque muchas veces hemos tenido aguijones en nuestra carne.
Porque como Pablo quiere ser liberado, ¿cierto? Y Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿cierto? Entonces, no es... no esperamos esa respuesta, ¿cierto? Siempre uno cuando le pide algo a Dios espera que Él le responda de la manera que uno espera que le responda, lo que queremos, lo que necesitamos. Pero no, el Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¿Eh? Y, y eso fue nomás, porque Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní. Entonces eso se tomó como una tradición y él no, el 3 veces. Entonces aparentemente Pablo, el apóstol Pablo, que empezó su ministerio después que Jesús ya había muerto y había resucitado, ¿verdad? Mucho después, se supone que él sabía de esa tradición, de eso que se hablaba siempre de las 3 veces. Y por eso dice eso, 3 veces le he orado al Señor para que me quite este aguijón de mi carne. Y Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la súplica de liberación, que el Señor nos libere de ciertas cosas. Bueno, pídale al Señor así, pues, con ese énfasis que lo hizo Pablo, ¿cierto? Porque Él lo hizo de todo corazón, aquí aparece una partecita nomás, pero estas oraciones, estas súplicas eran así con todo el alma, con todo, con todo, con todo. ¿Ah? Entonces, bueno, concluimos en que la súplica a Jesús debe ser permanente por nosotros, ¿cierto? Debemos estar siempre suplicando al Señor por cada una de nuestras situaciones. De tiempo en tiempo pasamos ciertos momentos bastante dificultosos, bastante delicados, entonces ahí es cuando debemos recordar que estos grandes líderes nos dejaron ejemplos de cómo hay que volverse a Dios, no solo orar así ay, muy relajaditos, no, sino que esas oraciones deben convertirse en súplicas. ¿Ah? Entonces, así como oramos, ¿cierto? Y suplicamos muchas veces, Señor, ayúdame, restáurame, quiero tener una vida espiritual riquísima en ti, fructífera. Bueno, también oramos por nuestras cosas personales como seres humanos y claro, y debemos siempre tener presente que debemos compartir, debemos eh, estar siempre, debemos tener siempre presente de que el interceder por otras personas es tremendamente importante, por las personas que están junto a nosotros, que no conocen al Señor y todo, ahí viene la intercesión y de clamar por ellos, porque sabe, la palabra del Señor dice que el ser humano tiene la oportunidad hasta el último hálito de vida que tenga, como le aconteció al ladrón arrepentido. Dios le bendiga. Es una honra para mí compartirles la palabra del Señor. Espero que una partecita de todo este mensaje haya llegado a lo más profundo de su ser y le haga estremecer su espíritu, que su corazón se goce en la presencia del Señor y que tenga esos efectos que el Señor espera, porque cuando recibimos la palabra del Señor, ¿cierto? Es para ser perfeccionados, para ser guiados, para ser corregidos, la palabra nos ayuda a ponernos, ¿cierto? En una dirección correcta, a caminar en esa dirección correcta. Y siempre el consejo del Señor es bienvenido a todo creyente. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, Él sea con cada uno y nos vemos. Espero que la próxima semana el clima haya cambiado, ¿cierto? Y esté ya de una manera que podamos reunirnos a nuestro templo, porque ya se puede hacer reuniones presenciales. Así que espero que la próxima semana, el día viernes, por ahí como a las 7 de la tarde, ¿cierto? Podamos reunirnos en nuestro templo. Bendiciones para todos. Y todo depende del clima, porque debemos cuidarnos, no hay que exponerse a los fríos, porque lo bueno es no resfriarse. Así que cuídese mucho, bendiciones, los quiero mucho a todos.